Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en este ciclo de charlas de la Confederación Odontológica de la República Argentina. Hoy tenemos el agrado de presentar a la licenciada Carolina Libeliara, que nos va a hablar de aprendiendo a identificar el estrés cotidiano. Hola. Eh, el mecanismo, como lo venimos haciendo siempre, se va a hacer la disertación. Al final, la licenciada va a contestar algunas preguntas, si es que las hay. En lo posible, si se pueden hacer las preguntas a través del chat, nosotros tomamos nota y después las pasamos al final de la disertación. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a presentar a la licenciada Carolina Libellara. Ella es psicóloga clínica integrativa, instructora de mindfulness y compasión, coach psicológico integral. Carolina, cuando quieras. Mm. Buenas noches a todos. La idea hoy es pensar sobre el estrés. Creo que es algo que de alguna manera nuestro estilo de vida nos lleva a estar en una situación de estrés. Parece que mi internet está inestable, ¿puede ser? Se te escucha bien y de corrido y ¿Me la imagen escuchan también se ve bien? muy bien. Sí, sí. A ver, eh, a ver un segundo que puedo, que me aconsejan, me salgo para chequear a ver cómo estoy, si estoy bien conectada. Se Nosotros te te escucha bien, escuchamos Carolina, no y hay te vemos bien. inconvenientes. Ah, bueno, genial, perfecto. Bueno, entonces la idea es que hoy podamos pensar qué es el estrés y, a ver un segundo, que no sé por qué, está. ¿Qué es el estrés? Y que de alguna manera todos ustedes vayan pudiendo identificar cuáles son las situaciones en su vida cotidiana que les genera esto que es el estrés, para justamente nosotros vamos a ver que en la medida que podemos ser conscientes, podemos aprender a manejarlo mejor. Entonces, ¿qué es el estrés? El estrés aparece ante cualquier exigencia que de alguna manera produce un estado de tensión y que pide un cambio. Es decir, que no necesariamente el estrés es algo negativo. Muchas veces aparece, por ejemplo, ante una situación positiva, como es un trabajo nuevo o el nacimiento, la llegada de los hijos. El estrés negativo quizás puede ser una enfermedad, un accidente. Entonces nosotros vamos a ver que el estrés es un conjunto de reacciones psicofisiológicas que preparan al organismo para la acción. Hay tres reacciones que están programadas en nuestro cerebro. Nosotros como especie estamos preparados para sobrevivir. Nuestro cerebro va a buscar siempre que nosotros sobrevivamos, no que seamos felices. Entonces, en automático, ante cualquier situación que detecte como una amenaza, van a aparecer estas tres reacciones: la pelea, el enfrentar, la reactividad, la huida, que sería flight, y la parálisis, que es freeze. Entonces nosotros decimos que esta es una reacción que da nuestro organismo frente a una situación que interpreta como peligrosa o amenazante y que de alguna manera esta reacción ha estado al servicio de nuestra supervivencia, y que nosotros como especie estamos preparados para responder a estos estímulos que nosotros consideramos peligrosos. En esos momentos nosotros tenemos quizás una fuerza desmedida, podemos correr mucho más rápido que en otras situaciones, porque lo que va a querer nuestro cerebro por sobre todas las cosas es que nosotros sobrevivamos. Entonces, nosotros vamos a ir diferenciando en la charla lo que es estrés agudo y estrés crónico. Estrés agudo es cuando hay una situación específica, hay una reacción no específica a una situación de demanda o presión, que acá aparece un punto que es importante que nosotros lo pensemos, que puede ser real
o imaginario. ¿Sí? O sea que no necesariamente hay un ladrón, muchas veces puede ser un examen, puede ser la presión del trabajo que nos genera esta reacción. Entonces, ¿cómo funciona el estrés? Ante un aviso de este estresor, el cerebro le comunica al resto del cuerpo que se tiene que preparar para enfrentar esta situación peligrosa y comienza a segregar ciertas hormonas que van a activar y desactivar determinados músculos y órganos para garantizarnos esa supervivencia. Entonces, es importante entender que en ese momento estamos como en un estado de automatismo, no hay tiempo para pensar, no hay tiempo para ser conscientes, hay que tomar una respuesta muy rápida. Entonces, nuestro cuerpo funciona en un estado anormal, nuestro corazón late sin parar para alimentar los músculos más importantes que nos garanticen el salir corriendo, nuestro cuerpo se tensa, está listo para actuar, nuestra mente está atenta, despierto y en un estado de piloto automático. Ahora lo que vamos a ir viendo, y acá me gustaría que cada uno, si puede, vaya tomando nota, cuáles son los factores externos que muchas veces nos desencadenan esta reacción de estrés. Esto es muy importante porque no necesariamente decimos esta reacción de estrés la ocasiona que yo tenga un asalto, ¿no? O sea, por ahí, por ejemplo, a mí me pasó que pude identificar que el manejar, yo vivo en Chacras de Coria, en Mendoza, y tengo que todos los días voy y vuelvo, son 20 minutos al centro, y esa situación a mí me generaba como mucha tensión cuando de repente en el camino me encontraba con mucho tránsito, ¿no? Y me generaba un estado de estrés que yo empecé a decir, bueno, tengo que gestionarlo esto porque me pasa todos los días, ¿no? Entonces, bueno, la invitación es, vamos a ir repasando estos factores externos para que ustedes puedan ir identificando cuáles son las situaciones que a ustedes les generan esta reacción de estrés. Entonces nosotros vemos que pueden haber desde factores fisiológicos, como por ejemplo un dolor, una discapacidad, una enfermedad, ¿no? Cuando estamos enfermos, de repente se nos cambia nuestra vida, no podemos hacer las cosas que hacemos habitualmente, ¿no? Bueno, sentir hambre, sed, cualquier cosa física es un estresor. Después, factores relacionados con el trabajo, como por ejemplo puede ser tiempos de entregas, problemas financieros, presión, mal clima laboral, cuando por ejemplo los tiempos en los que yo quiero que sucedan las cosas en mi trabajo no se dan por determinadas cuestiones del contexto, sobrecarga de trabajo. El trabajo muchas veces es una fuente de estrés. Después, factores ambientales, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, el frío, exceso de calor, en los lugares que de repente tienen problemas, por ejemplo, un huracán, o, por ejemplo, a mí me pasa que mi esposo, él produce y comercializa nueces, entonces la época de cosecha es muy importante el clima. Entonces, si hay una helada, no hay una helada, si llueve o no llueve, va a garantizar o no que haya una buena producción y sea una buena cosecha. Entonces, para él, el clima es una fuente de muchísimo estrés y encima no lo controla. Pase lo que pase, lo tiene que aceptar. Los factores sociales, ¿no? Conflictos relacionales, aislamientos, problemas familiares, divorcio, fallecimiento de un ser querido, bueno, nuestros vínculos, ¿no? A veces tenemos personas medias tóxicas en nuestro entorno y con las que tenemos que convivir, ¿no? Entonces, bueno, estos también son fuentes de estrés. También vamos a pensar que ante estas situaciones que nos generan el estrés, se va a producir esta reacción de la que hablábamos nosotros recién, que como dijimos recién, tiene una función adaptativa y de protección, que es lo que hace
que sea útil y que se haya mantenido, nosotros como especies heredamos el cerebro de los que sobrevivieron, no de los que iban tranquilos por el desierto, relajados, y veían una sombra y se quedaban viendo, ay, ¿será un león o será una sombra? No, a eso se los comió el león. Heredamos el de que pudo anticipar, pudo ir por los lugares seguros, pudo prever, y bueno, eso es lo que hace todo el tiempo nuestro cerebro. Está pensando quizás en negativo las situaciones para evitar que nos pase algo, ¿no? Entonces, esto nos ha garantizado la rapidez para enfrentar los distintos desafíos vitales. Lo que pasa es que en la actualidad nosotros no estamos todo el tiempo en una situación de vida o muerte, ¿no? Entonces muchas veces nosotros estamos como reaccionando como si tuviésemos 5 leones persiguiéndonos durante el día, cuando en realidad es el tránsito, son los problemas de trabajo, ¿no? Pero nuestro cerebro reacciona de la misma manera que si tuviese un león enfrente. ¿Sí? Por eso la tensión, por eso todo el impacto que tiene en nuestro cuerpo cuando estamos ante esas situaciones de estrés. Entonces, como decimos, esta reacción va a generar una serie de cambios fisiológicos, emocionales, conductuales, que es lo que nos han permitido sobrevivir. Y lo que vamos a ir haciendo ahora, y en esto los invito a que atentamente presten atención, es revisar cómo se manifiesta a nivel físico, a nivel comportamental, estas reacciones de estrés. Entonces, por ejemplo, puede aparecer a nivel físico dolores de cabeza, indigestión, dolores de estómago, palmas sudorosas, dificultades para dormir, mareos, dolor de espalda, tensión en la nuca y en los hombros. Dijimos, estamos tensos porque estamos preparados para enfrentar ese peligro. Taquicardia, cansancio, zumbido en los oídos, hipertensión. Desde lo comportamental puede aparecer el fumar en exceso, me pongo mandón, masticar compulsivamente, una actitud criticona, bruxismo, abuso de alcohol, dificultades para hacer las cosas cotidianas, comer en exceso, falta de apetito, mayor consumo de cafeína, hiperactividad. Fíjense que la hiperactividad, que esto se ve mucho, yo como decimos, soy instructor en mindfulness y un poco lo que trato de enseñar es aprender a parar, y la gente le cuesta muchísimo aprender a parar, ¿no? Hasta por ahí ven los audios en modo rápido, ¿no? Los audios con los que uno tiene que entrenar. Entonces la hiperactividad también es una manifestación del estrés. También síntomas emocionales como llanto fácil, angustia, ansiedad y nerviosismo, miedo, aburrimiento, apatía y falta de sentido de las cosas, estar más reactivos emocionalmente, impotencia, sensación de parálisis para cambiar las cosas, enfado, soledad, una sensación de presión abrumadora, infelicidad sin razones, estado de molestia continua. A nivel cognitivo puede aparecer dificultades para pensar con claridad, olvidos, falta de creatividad, pérdidas de memoria, pensamiento acelerado, indecisión, pensamientos de huida, pensamientos rumiantes, pérdida de sentido de la vida, la mente en blanco cuando nos invade toda la ansiedad y la angustia. A nivel relacional puede aparecer el aislamiento, intolerancia a los demás, resentimiento, soledad, desconfianza, porque estoy en una actitud de alerta, ¿no? Pensando que en qué momento me hacen algo, ocultamiento, silencio, pérdida del deseo sexual, falta de intimidad, poco contacto con amigos, tendencias al control y crítica de los demás, explosividad. A nivel espiritual, la sensación de vacío, falta de sentido, duda, apatía, sensación de que la vida no tiene una dirección, cinismo, resentimientos con los demás. Entonces, tómense unos segundos para pensar, ¿no?
bueno, me siento estresado cuando, ¿no? ¿Cuáles son las situaciones? A veces no es una, sino la suma de situaciones. A mí, por ejemplo, en lo personal, amo mi trabajo, lo disfruto muchísimo. Como psicóloga trabajo con adolescentes, con parejas y también hago los entrenamientos en mindfulness, pero a veces me pasa que lo que me estresa es como cuando me sobrecargo, cuando no puedo decir que no, cuando no puedo poner un límite, ¿no? Entonces traten ustedes de ver, yo sé que eso tengo que manejarlo porque no quiero llegar a los niveles de estrés, porque sé que hace mal. Entonces piensen, ¿me siento estresado cuándo? Cuando me siento estresado, ¿qué es lo que tiendo a hacer? ¿No? Un poco teniendo en cuenta todo esto que revisamos recién. ¿En qué nivel de mi cuerpo se manifiesta más? ¿Se manifiesta más a nivel físico, más a nivel emocional, más a nivel comportamental, relacional? ¿No? Traten, porque esto es como el primer paso para que ustedes empiecen a gestionar mejor estas situaciones, ¿no? Identificarlo, ¿no? Yo ya sé que para evitar el estrés del manejo tengo que salir unos minutos antes, si un día se me hace tarde, bueno, mando un mensaje a la persona a la que voy para que ir más tranquila, o sea, ya lo sé, que eso me estresa, ¿no? Entonces, de antemano tomo las precauciones para no vivir ese estrés. Bueno, nosotros dijimos que vamos a diferenciar lo que es el estrés agudo del crónico. En el estrés agudo, cuando el estresor pasa la situación de amenaza o peligro termina, el organismo vuelve al estado de equilibrio. Y todos estos sistemas que actuaban en forma normal para garantizar nuestra supervivencia, vuelven a la calma. Por ejemplo, cuando uno va a rendir un examen, uno va, rinde el examen, si nos va bien, nos agarra como un cansancio y de alguna manera ese estresor pasa y nosotros recuperamos nuestro equilibrio y nuestra calma. Entonces esto es muy importante. Nuestro cuerpo no está preparado para un estado de estrés crónico. Sí, de un estado de estrés agudo, situacional, que nos permite sobrevivir, pero de alguna manera, cuando nosotros nos damos cuenta que hemos tenido un día o nos han pasado cosas, de alguna manera tenemos que buscar, encontrar medios que nos permitan bajar, relajar, volver a la calma. Entonces nosotros decimos que para que nuestra salud no se vea afectada, nosotros necesitamos que a cada fase de tensión y esfuerzo le suceda una fase de descanso y relajación. Entonces, ahora vamos a pensar lo que es el estrés crónico. ¿Qué pasa cuando esta reacción de estrés se produce reiteradas veces en el día o este estresor se repite en el tiempo? ¿Qué es lo que sucede? Que nuestro cuerpo termina colapsando, ¿no? O sea, llega un momento en el que nosotros nos desbordamos, no podemos recuperar ese equilibrio. Entonces, esto es lo que Lazarus dice que es el resultado en la relación entre el sujeto y el entorno, que es evaluado por el sujeto como que es amenazante, desbordante, que de alguna manera es la sensación que no puedo hacer nada, que colapsé, que no puedo recuperar ese equilibrio. Entonces, cuando las presiones continúan en el tiempo, estos mecanismos psicológicos que nos ayudaban a recuperar el equilibrio comienzan a fallar. Y ahí aparecen señales de alarma, ansiedad, insomnio, irritabilidad, cansancio emocional, que de alguna manera nos empiezan a mostrar que nuestro sistema inmunológico y nuestro sistema de defensa psicológicos empiezan a desplomarse, ¿no? Porque no existe un cuerpo que pueda soportar estar estresado o estar en este estado de alerta
las 24 horas del día, de los 7 días de la semana, de los 365 días del año. No podemos. No, nuestro cuerpo necesita que haya un equilibrio entre los sistemas más activos, como el sistema simpático, y el sistema parasimpático, que es el sistema que nos permite reparar y recuperarnos. ¿Qué es lo que sucede? Que a diferencia de los animales, nosotros imaginémonos que hay una cebra que la persigue un león y esa cebra logra escapar del león y vuelve a estar con su manada, la cebra se olvida del león. Pero nosotros, con nuestros pensamientos, podemos perpetuar o activar esta misma reacción de estrés. Entonces nuestra mente funciona como generadora y potenciadora de ese sufrimiento. Si yo tuve un problema con mi jefe y llego a la tarde y sigo rumiando sobre eso, el solo hecho de estarlo pensando y repasarlo como una película me mantiene en este estado de alerta. ¿Sí? Y muchas veces pasa que como yo estoy en automático, a veces no uso los modos de reaccionar adecuados y tengo por ahí conductas más evitativas, como puede ser el comer emocional o el tomar o algo, o directamente me pongo a trabajar y no soluciono el problema que me genera el estrés. Entonces eso me genera nuevas fuentes de estrés. Entonces, nosotros vemos que nuestra mente, y que en esto yo se los decía recién cuando yo les decía que nuestro cerebro no le importa que seamos felices, sino que sobrevivamos. Entonces, con nuestra mente podemos crear escenarios hasta mucho más estresantes y catastróficos de lo que son en realidad, ¿no? Entonces nosotros nos ponemos a pensar, ¿y qué es lo que va a pasar? Piensen en la pandemia. Acuérdense en la pandemia cuando por ahí uno se ponía a pensar, ¿y qué pasa si me enfermo y esto? Y uno entraba como en un estado de pánico y de estrés, que quizás después no pasó nada de eso que nosotros nos imaginábamos. Entonces, con nuestra mente podemos generar la misma reacción fisiológica como si eso estuviese pasando en el momento presente. Y por otro lado, después de vivir esa situación estresante, podemos sostener y mantener en el tiempo eso al quedarnos rumiando sobre esa situación. Eso es lo que nosotros vamos a llamar los estresores internos, que es cómo nosotros interpretamos aquello que nos sucede. Entonces, acá, esto un poco yo lo tomé del doctor López Rossetti, que él trabaja mucho sobre lo que es el estrés, y él dice que de alguna manera esto es como una balanza y que es importante que haya un equilibrio de cargas al enfrentar la situación y que de alguna manera la forma en la que yo interpreto o cómo interpreto la situación a la que yo me tengo que enfrentar tiene que ser equilibrada con la forma en la que yo interpreto los recursos que yo tengo para enfrentar esa situación. Entonces yo siento que esa situación es muy amenazante y yo siento que no tengo buenos recursos para enfrentar esa situación, el nivel de estrés va a ser enorme. Yo, por ejemplo, tenía un paciente que había desarrollado una fobia a rendir los exámenes y él me decía que en esa facultad todos los profesores eran injustos. Entonces, no había forma, o sea, hiciera lo que hiciera, estudiara lo que estudiara, iba a desaprobar. Y a su vez había perdido mucho la confianza en sus propios recursos. Entonces sentía que esta situación era muy estresante porque todos los profesores de la facultad eran injustos y por el otro lado él sentía no confiaba en sus propios recursos. Entonces era mucha amenaza, pocos recursos. La balanza estaba muy desequilibrada. ¿Sí? Entonces yo ahí tuve que trabajar sobre estas creencias, esta percepción en relación a la situación de enfrentar y en cuanto a sus recursos para enfrentarla. En esto es importante que en ninguna de las dos cosas yo estoy hablando de lo que es la realidad, sino es cómo uno lo percibe.
En este caso, no era que todos los profesores eran injustos, porque si no en esa facultad nadie se iba a recibir. Era la creencia que él había desarrollado, ¿no? Entonces tuvimos que ir haciendo todo un trabajo de encontrar las excepciones para que él pudiera empezar a relativizar esta creencia. Entonces dijimos que yo soy instructora en mindfulness. Mindfulness es el entrenamiento de la atención plena que nos permite un estado de mayor conciencia. Y desde la mirada de mindfulness nos va a ser más importante para nosotros la forma en la que nosotros percibimos o manejamos ese estresor que el contenido del estresor, que la situación real. ¿Por qué? Porque muchas veces por ahí nosotros podemos decir, hay personas que quizás una situación de examen los superestresa y hay otras personas que no. O sea, de acuerdo como nosotros lo interpretamos, es que va a ser o no una amenaza. Y esto va a determinar que la respuesta que nosotros demos a eso sea adaptada o desadaptada. Si yo siento que un examen es muy amenazante, quizás me paralizo y se me pone la mente en blanco y no puedo dar una buena respuesta. Entonces acá vemos lo que es el sentido de la autoeficacia, ¿no? Que sería qué recursos tengo yo para enfrentar estas distintas situaciones, ¿no? Con cuántos recursos yo cuento. Por ejemplo, en el caso del examen, yo puedo decir, bueno, he estudiado, sé que mi historia en la universidad y siempre me fue bien, que tengo buenos recursos, que en situaciones similares pude manejarlos adecuadamente, ¿no? Y eso me va a permitir enfrentar esas situaciones con más calma y tranquilidad porque de alguna manera siento que puedo. Entonces, nosotros vemos que las situaciones estresantes pueden ser siempre las mismas. Yo, por ejemplo, en lo que yo les contaba de quizás tener que trasladarme de un lugar a otro, voy a seguir viviendo eso, pero lo importante es la manera en la que uno se relaciona con eso y uno puede cambiar esa percepción. Yo digo, a ver, yo sé que la situación de estrés nos genera un nivel de cortisol en nuestro cuerpo. Y hoy sabemos que el cortisol también nos inflama y que eso puede derivar en alguna enfermedad, en cáncer o en alguna enfermedad. Entonces yo digo, a ver, me guardo esa cuota de cortisol para cosas que verdaderamente sean importantes. No me voy a estar estresando porque de repente hay más tránsito. No tiene sentido. Entonces, bueno, de alguna manera tomo las precauciones para no vivir esas situaciones que yo sé que a mí me estresan. Entonces, al cambiar la percepción de los estresores y de nuestros recursos para manejarlos, podemos empezar a gestionar mejor las situaciones de estrés. Quizás yo tengo un jefe difícil y lo voy a seguir teniendo, pero quizás puedo aceptar que ese es mi jefe y que de alguna manera, bueno, no tener la expectativa de que sea diferente y puedo empezar a tomarme de alguna manera distinto y eso me permite que la situación no me estrese tanto. Entonces, ¿cómo hacemos para no caer en este estado de estrés crónico y enfermarnos? ¿No? Bueno, podemos hacer esto que dice la Mafalda, que pidamos un certificado médico que nos dé un reposo hasta fin de año, ¿no? Cosa que es imposible. Entonces, de alguna manera, y es un poco lo que yo quiero transmitirles y comentarles, quizás algunos de ustedes conocen lo que son las prácticas de mindfulness, ¿no? Que la práctica del mindfulness nos permite entrenar lo que es la atención y lo que es la conciencia, y que de alguna manera este tipo de prácticas, si nosotros las hacemos diariamente, no solamente nos protegen porque nos permiten bajar como este nivel de ansiedad diario, sino que nos dan un estado de mayor conciencia.
Yo les conté que de alguna manera esta reacción del estrés es automática y al ser automática no somos conscientes ni de lo que nos está estresando ni de cómo estamos reaccionando. Entonces, el estado de conciencia, al ser consciente de lo que estoy pensando, de lo que estoy sintiendo y de las situaciones que me están generando eso, es lo que me va a permitir quizás parar y empezar a dar una respuesta más saludable. Por ahí puedo darme cuenta que quizás es un pensamiento, ¿no? Si yo pienso, ¿qué pasa si le pasa algo a mi hijo? El solo hecho de pensarlo ya me pone en un estado de alerta. Entonces, el poder ser consciente de nuestros pensamientos también es una manera y poder aprender a no dejarme llevar por pensamientos negativos o por anticipaciones negativas del futuro, es una manera de protegernos. Entonces, las prácticas de mindfulness que cuando uno practica la posibilidad de aprender a parar, de hacer una pausa, de darme cuenta qué es lo que estoy sintiendo en ese momento, qué es lo que me dice mi cuerpo está tenso, qué emoción estoy sintiendo en ese momento, salir del piloto automático. Ese sería un poco el objetivo. Al salir yo del piloto automático, puedo ser más consciente de lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo para poder gestionarlo mejor. Entonces así, al aprender a abordar con conciencia tanto las reacciones como los desencadenantes del estrés, reduzco esa tendencia al pasar al automático y puedo estar presente, tanto mental como emocionalmente, para dar una mejor respuesta. Nosotros en Mindfulness diferenciamos lo que es la reacción automática de lo que es responder conscientemente. Entonces, este estado de mayor conciencia, desde sentir mi cuerpo, las palpitaciones, quizás darme cuenta, yo por ejemplo me doy cuenta cuando me estoy estresando porque me empieza como a transpirar las manos, ¿no? Entonces puedo, desde el mismo momento que me doy cuenta de eso, puedo parar, puedo estabilizar, puedo quizás llevar la atención a mi respiración, ¿no? Entonces puedo empezar a gestionar esta situación de estrés desde el mismo momento que empieza a suceder y ser más consciente de qué es lo que me generó esa reacción. Porque el problema de esto es que muchas veces uno no es consciente. A mí me ha pasado muchas veces que llegan pacientes y me dicen, mirá, me manda el gastroenterólogo y me dice que tengo gastritis porque estoy estresado, pero yo no estoy estresado, ¿no? Hay como una falta de conciencia de justamente uno termina como normalizando este estado de tensión, vivir con estas características, y entonces, ¿cuándo nos damos cuenta? Cuando nuestro cuerpo nos empieza a pasar factura, cuando nuestro cuerpo se enferma, cuando aparecen síntomas, cuando aparece insomnio, cuando aparece gastritis, cefalea y todas estas cosas, que es nuestro cuerpo que nos está llamando la atención de que tenemos que parar, ¿no? Entonces, bueno, un poco esto ha sido, un poco quería yo dejar un espacio quizás a preguntas, esto es lo que yo les quería compartir. También, si lo desean, podemos hacer una pequeña práctica, como para los que no conocen los que es mindfulness, lo puedan experimentar. Pero la idea es eso, que ustedes entiendan que la reacción al estrés es automática, de alguna manera en ese momento no somos muy conscientes y que justamente el camino de la conciencia, el camino de estar más conectados con nuestro cuerpo empieza todo, lo que nos va a permitir aprender a gestionar esas situaciones que van a pasar, que son partes de nuestra vida cotidiana, ¿no? Porque nosotros dijimos que inclusive ante los cambios que se van produciendo en la vida cotidiana, por más que sean positivos, nos generan estrés.
pero para poder aprender a gestionarlo mejor necesitamos estar conscientes. ¿Sí? Bien. Genial, Carolina, sí, sí. Sí, en los momentos donde vivimos, en los que estamos, yo me doy cuenta cuando estoy estresado porque la vida la voy llevando, pero cuando al mínimo motivo de enojo me exploto y bueno, y ahí me doy cuenta que Explotas. estoy pasado de vuelta. Pero Claro. la verdad que es muy importante. El mindfulness, yo lo he empezado a practicar hace muy poquitito. No Ujú. es fácil, por eso estaría bueno que nos des una pequeña clase para ver si podemos terminar de entenderlo. Bueno, bueno, perfecto. ¿Quieren que hagamos una práctica ahora? No sé Sí, si hay bueno, Sí. preguntas. si quieren hacer preguntas, ahí lo pueden subir al chat o si quieren liberar los micrófonos y hacerlo verbalmente, como Liber- gusten. Liberamos los micrófonos. Muy linda la charla, Carolina. La verdad que todo lo que comentaste de los estresores me sentí identificado, uno a uno. Bueno, pero esto, por eso es que es tan importante, el mindfulness nos lleva mucho al autoconocimiento. ¿Por qué? Porque lo que te estresa a vos no me va a estresar a mí, lo que me estresa a mí no le estresa al otro, ¿no? Hay algo muy individual porque tiene que ver con la percepción o la interpretación que hacemos de lo que nos pasa, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, acá el primer paso es ser consciente. Después parar y decir, bueno, a ver, ¿vale la pena que yo me gaste mi cuota de cortisol por enojarme en esto, que en lo que está en riesgo mi salud? Y bueno, quizás no, ¿no? O sea, yo hay cosas que ya digo, bueno, no, suelto. Lo que no depende de mí, por ejemplo, yo como una medida de autocuidado, ya no, antes escuchaba mucho la radio en el auto, las noticias, y bueno, y ahora no las escucho y estaré menos informada, pero de alguna manera los problemas, lo que pasa acá, vivimos en un mundo globalizado, que nos enteramos lo que está pasando allá, o sea, todo eso, lo que yo quiero transmitirles a ustedes, es que nuestro cerebro no diferencia fantasía de realidad, no diferencia pensamiento de lo que está pasando. Es como que lo que piensa lo vive como que está pasando. ¿Me siguen? Es Entonces, cierto. si yo estoy pensando, me voy a enfermar, eso me genera un estrés y es solo un pensamiento. ¿Sí? En mindfulness nosotros aprendemos a darnos cuenta que los pensamientos son solo fenómenos mentales. ¿Sí? Ujú. Nosotros justamente como desde nuestro cerebro está preparado para, si ve algo que le parece que es un león, reaccionar como si fuera un león, no quedarse dudando, porque si se duda se muere, ¿no? Ujú. Entonces, ese es el objetivo. Entonces, pero desde hoy tenemos que nosotros aprender a parar y a decir, a ver, ¿este pensamiento es la realidad o es solo un pensamiento? Sí, hay ¿Sí? veces que a mí me pasa, por ejemplo, y seguramente les debe pasar a varios, es que cuando uno está bien, de buen humor, de repente entra un pensamiento preguntándome por qué estoy tan contento. No tenía ningún otro problema que me preocupara y ahí empiezo como a volver a Bueno, estresarme, Eso es porque mi mente culpa. parece que siempre trata de que esté alerta, que siempre con algún problemita no, claro, no me permite momentos de porque felicidad, salvo hemos en las vacaciones. naturalizado, exacto, o sea, hemos naturalizado vivir en este estado. ¿Sí? ¿Me escucho? Claro. Perfecto. Sí, 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 ¿Hola? un poquito entrecortado, pero ¿Sí? ahora se siente Sí, correcto. hemos naturalizado. Entonces, sí, hemos naturalizado vivir en este estado de alerta, ¿no? Y entonces nos parece raro esto de parar, de no hacer nada, de repente nos parece como, no, me aburro, la mente se pone inquieta, le parece que no tiene sentido, estoy perdiendo el tiempo, ¿no? Exacto. Pero Sí, tenemos que pero aprender a parar para cuidarnos. es Te cierto. transmito una de las inquietudes. Dice, ¿cómo practicamos mindfulness en la práctica diaria del consultorio? ¿Hay algún consejo que puedas dar? Bueno, a ver, eh,
Dos cosas. Por ahí uno tiene que, hay distintas prácticas, las prácticas de mindfulness, bueno, hay aplicaciones, si no uno, lo sugerido es que hagan algún programa que los introduzca, de acuerdo en el lugar de donde están, hay programas que uno puede hacerlo online o lo puede hacer en un programa con algún instructor de mindfulness. Eso es lo que yo les sugiero, porque de alguna manera uno aprende no solo la práctica, sino a gestionar esto que hablamos, la mente, las emociones y los pensamientos. Entonces uno tiene que tener su práctica diaria, que podemos decir son unos 15 a media hora, 40 minutos, lo que uno le pueda disponer, que es el momento en el que uno practica el estado de conciencia que nos va a permitir gestionar después mejor las cosas en la vida cotidiana. Después, en el consultorio, por ahí uno puede, yo lo estoy tratando de implementar, aunque sea tratar de cada 2 pacientes, hacer lo que se llaman micropausas, que aunque sea el parar, llevar la atención a la respiración, es como resetearnos, o hacer unos pequeños movimientos conscientes, con mucha atención de la cabeza, o sea, es como desactivar en algún momento el automatismo, porque hasta nos pasa con los pacientes que los vamos atendiendo uno tras otro en automático. ¿Sí? Entonces, bueno, uno puede incorporar como hábitos, bueno, si cada 2 o 3 pacientes me hago unos minutos de respiración consciente, cosas que nos permitan cuidarnos y estar mejor, más disponible para nuestros pacientes. Porque Sí, muchas veces cuando acá uno nos está en un comenta estado de piloto automático, perdón, Natalia Biagini González, dice que no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me estresa mucho en el consultorio a diario. Siento que a los pacientes no les interesa curarse, o mejor dicho, hacer cosas para curarse. Es como si nos tiraran la mochila a nosotros todo el tiempo para que nosotros los sanemos, pero eso es muy común. Siempre el paciente tiende a desentenderse y que el profesional lo cure sin hacer ningún tipo de esfuerzo. El otro día uno me bueno, dijo, me preocupa mucho la placa. Te tendría que preocupar, le contesté, porque es el principal Claro. problema que tenés. Sí, sí, es verdad eso. Eh, claro, pero bueno, de alguna manera también uno de los vicios que tenemos los profesionales de la salud es que nos cuesta cuidarnos y tenemos que entender que tenemos que cuidarnos. Los psicólogos nos tenemos que cuidar nuestra cabeza porque es nuestra herramienta de trabajo, y lo que les estaba comentando en el caso de los odontólogos o cualquier profesión, el estado de nuestro cerebro automatiza todo y uno puede hacer prácticas cotidianas en forma totalmente automática. Pero cuando hacemos cosas automáticas, como por ejemplo manejar, no necesariamente estamos presentes. A veces vamos manejando y repasando la agenda y anticipando y organizando, y en esos momentos no tenemos atención plena. Entonces nos puede pasar que nos pasemos semáforo en rojo, que no veamos a alguien que se nos cruza, porque o estamos en automático o estamos en atención plena. Es cierto. ¿Sí? Es cierto. Y podremos hacer una pequeña práctica que muchos de los participantes piden, de Sí, una pequeña práctica de perfecto. mindfulness. Bueno, ustedes a mí me escuchan bien, ¿está bien el internet? ¿No se corta? no, Para Yo lo escucho guiarlos. bien. yo te escucho Bueno, bárbaro. bueno, entonces a ver, un poco los invito a que se pongan en la postura de los ojos, como un modo de empezar a establecer un contacto más íntimo con ustedes. Vamos a poner los brazos sobre nuestras piernas. Vamos a llevar la atención a nuestro cuerpo, a la postura. Vamos a tratar que la espalda esté un poco lejos del respaldo, manteniendo lo que llamamos en mindfulness una postura digna,
con la cabeza erguida, que no esté hacia adelante. Y vamos a llevar la atención primero a nuestra cabeza. Vamos aflojando los músculos de la cara, los ojos, la boca, los hombros bajos, abiertos, lejos de las orejas, sintiendo cómo la espalda nos sostiene en este momento, sintiendo nuestros glúteos apoyados en la silla, sintiendo nuestras piernas, nuestros pies, que están firmemente arraigados en el suelo. Vamos a sentir nuestro cuerpo en este momento. Nuestro cuerpo y nuestra respiración es el ancla que nos lleva al presente. Vamos a invitarnos a llegar. Nuestra mente tiene esta capacidad de divagar, de ir al pasado y al futuro, pero nosotros vamos a cada vez que nos demos cuenta y detectemos la distracción de nuestra mente en algún pensamiento, vamos a poner la intención y con mucha paciencia y sin juzgarnos, vamos a volver a traer la atención al presente. Y para traerlo al presente, vamos a traer la atención a nuestra respiración. Ese va a ser el primer foco de atención. Ese es el lugar al que vamos a regresar. Cada vez que nos distraigamos, qué es lo que va a suceder, porque ese es el funcionamiento de nuestra mente, amablemente y sin juzgar, vamos a volver a nuestra respiración. Al sentir nuestra respiración, vamos a poner el foco en nuestra nariz, como si fuera una lupa, y vamos a amplificar al poner toda la atención ahí en la nariz, vamos a sentir todas las sensaciones que se producen en nuestra nariz cada vez que inhalamos y exhalamos. No vamos a controlar la respiración, vamos a dejar que suceda tal y como sucede todo el tiempo. Simplemente ponemos la atención como una lupa. ¿Qué sensaciones se producen en mi cuerpo cada vez que inhalo y cada vez que exhalo? Y desde ese lugar, desde esa ancla, vamos a detectar las distracciones. Vamos a hacer como si fuéramos un científico que con curiosidad observa estos movimientos de la mente. Ese es el entrenamiento. Cada vez que me distraigo, vuelvo al ancla elegida. Siento que inhalo y siento que exhalo. Y desde ahí traigo una y otra vez mi atención al presente. Ahora los invito a que lleven la atención al pecho. Sientan su respiración a la altura del pecho. ¿Qué sensaciones se producen? Quizás puedan experimentar que su pecho se expande cada vez que inhalan y se contrae levemente cuando exhalan. Quizás experimenten el contacto con la ropa, sensaciones de textura, temperatura, hormigueo, frío, calor, lo que sea, que tiene que ver con el sentir, no con el pensar. Generalmente estamos más en el pensar que en el sentir. Entonces, desde ahí, desde poner la atención en el pecho, observamos las distracciones y una y otra vez traemos nuestra atención nuevamente al pecho. Siento que inhalo y siento que exhalo. Una y otra vez. Traigo con mucha paciencia mi atención al pecho. Y ahora la invitación es llevar la atención al abdomen. Ese es el tercer punto donde más impacta nuestra respiración. ¿Qué sensaciones se producen ahí cuando inhalamos y exhalamos? Quizás experimentemos que el abdomen se expande cuando el aire ingresa y se contrae cuando egresa.
Quédense con todo el foco de la atención ahí, en el abdomen, lejos de su cabeza, cerquita de su respiración. Sientan que inhalan y sientan que exhalan, con curiosidad, con paciencia, aceptando que quizás su mente está muy inquieta y se va muchas veces. No se juzguen por eso. Es la práctica y el entrenamiento de traer una y otra vez la atención ahí, a ese foco de la atención. Siento que inhalo y siento que exhalo. La respiración sucede en el presente. Entonces esto nos permite el entrenar, el traer la atención en forma plena al presente, una y otra vez. Ahora los invito a que se desafíen a sostener la atención en todo el proceso. Experimenten su respiración desde la nariz, el pecho y el abdomen, y después el circuito inverso, abdomen, pecho y nariz, tratando de no distraerse, de volver una y otra vez. Sostengan la atención ahí, desafíense amablemente. Ahora los voy a invitar a ampliar la atención nuevamente al cuerpo. Sintonicen con su cuerpo, cómo está en este momento, cómo se sienten, qué estado emocional aparece. No necesariamente tienen que sentir calma, acepten lo que sea que aparezca en este momento. En la práctica de mindfulness también aprendemos a transitar las emociones difíciles, la incomodidad, quizás la incomodidad de la postura. Conecten cómo están en este momento. Y para ir finalizando la práctica, desde la conexión con su cuerpo, ofrézcanse algunos movimientos conscientes, quizás una rotación de hombros hacia adelante y hacia atrás, movimientos circulares de su cabeza. Ofrézcanse aquello que necesiten en ese momento, estirar, bostezar. Hagan lo que su cuerpo les pida en este momento. Agradezcanse por este momento de práctica y en la medida que vayan queriendo, vamos a ir abriendo los ojos para irnos reincorporando. Bueno, ¿cómo están? Muy bien. La verdad que muy bien, muy satisfactorio. Hay que practicarlo ¿Pudieron para que la mente no se aleje. observar algo? ¿Qué pasó con sus mentes? Bueno, uno tiene, es como un cachorrito que se va a ir, uno la tiene que traer, ¿no? La práctica de mindfulness es detectar esa distracción. Entonces, esto es súper importante porque tener pensamientos, por ejemplo, negativos, anticipadores o pensamientos del pasado, recuerdos de situaciones de malestar, pero no es lo mismo que ese pensamiento esté un ratito en nuestra mente a que se enrosque con otro, con otro, con otro, que es la rumiación mental, y que es eso lo que genera como un estado más constante de malestar y estrés. Entonces, lo que nosotros aprendemos en mindfulness es darnos cuenta de la distracción y volver. Eso lo entrenamos en la práctica y lo tenemos más disponible como estado para vivirlo en la vida cotidiana. Genial. Bueno, la verdad que muy satisfactorio, muy completo.
yo creo que hemos cubierto las expectativas de todos los que nos siguieron. Se ha mantenido la gente durante la charla, así que ha sido muy atrapante, por lo menos para mí y creo que para todos los que estamos acá. No sé si querés dejarnos algún mail, como para que la gente que tenga alguna duda se conecte con vos. Bueno, no sé dónde lo escribo, también si quieren me pueden seguir en el Instagram, Dale. ¿sí? Dalo, Eso igual lo estaría podés escribir, perdón, buenísimo. Carolina, lo podés escribir en el chat. Y si no, díctamelo y yo lo escribo y... Claro. Igual la charla queda Bueno, el grabada. Instagram es bien, el Instagram es @Carolina Libezara y mi mail es lic de licenciada carolibezara@gmail.com. El mail, dijiste, perdón, licenciada Lic. Lic, L-I-C, Caro, Sí, le quedan las 12 juntas, sí, carolibezara@gmail.com. perfecto. Bueno, múltiples mensajes de agradecimiento y de reconocimiento. Estuvo espectacular la charla. Eh, así que, De igual modo, de igual modo queda Bueno, no, gracias a ustedes. en el canal de Cora queda la charla grabada, seguramente va a estar entre 48 y 72 horas ahí para que la puedan volver a ver, incluso para volver a practicar en este momento de mindfulness que estuvo espectacular. Bueno, me alegro que les haya servido. Busquen esas herramientas, no cuestan plata, o sea, es para aprender a parar, a conectarse con uno mismo, son prácticas que nos super cuidan e inclusive nos pueden permitir transitar momentos difíciles de otra manera, porque la vida va a tener buenos y malos momentos, ¿no? Entonces, bueno, uno tiene que tener como herramientas de autocuidado, ¿no? O sea, esto es como muy importante. Nuestro cuerpo es nuestro templo y si no lo cuidamos se enferma. Entonces, por ahí un poco lo que yo quiero es eso, transmitir esa conciencia, que nuestro cuerpo no está preparado para un estado de estrés crónico, sí de estrés agudo. Entonces, que bueno, de alguna manera nos terminamos enfermando. Tenemos que aprender a cuidarnos para no llegar a eso. Perfecto, sí, realmente. es así, tal cual lo decís. Bueno, Muy bien. muchísimas gracias, Carolina. Y bueno, quedamos abiertos a la charla para quizás te volvamos a convocar en un par de meses. ¿M? Bueno, genial, un gusto. Bueno, gracias a todos. Y bueno, quedamos Bueno, ahora Los para la esperamos próxima, el 30 de octubre, que es la próxima la charla próxima de charla. esta serie de conferencias de la Confederación Odontológica de la República Argentina. Gracias a todos por participar. Muchas Gracias, gracias. Carolina. bueno, Buenas un noches. gusto. Bueno, Adiós. Gracias chao. igualmente. Hasta luego.